Bienvenidos a una cápsula más de la asignatura Seguridad Estructural. Yo soy el maestro Alberto Zapata Valencia. Cápsula número 3, en la cual veremos equipo de protección personal. Los requisitos generales del equipo de protección personal en áreas clasificadas. Principalmente debemos destacar la identificación de riesgos. Para identificar los tipos de riesgos se deben de seguir los siguientes pasos. Iniciar con un análisis del contexto. Lo platicábamos brevemente en cápsulas previas, es determinar las fuentes de riesgo, causas y eventos potenciales basados en el entorno interno y externo. Esto completamente referente a las áreas y a las actividades en las cuales se realizarán, alguna actividad que pueda conllevar un riesgo. Y esta debe de ser analizada. Específicamente cada actividad y cada espacio tendrá sus características específicas. Una clasificación, esta es dividir el riesgo en sus desencadenantes, causas y sus posibles consecuencias. Una estimación inicial, que se refiere a analizar la probabilidad de ocurrencia y la gravedad del impacto para establecer un orden de prioridades. Es decir, para que nosotros podamos elegir, seleccionar el equipo de protección personal adecuado, debemos de poder responder a estas tres iniciativas, las cuales nos dirán la capacidad necesaria del equipo, así como los usos correctos que debe de cumplir y las características técnicas o en su caso certificaciones que deban de cumplir cada uno de estos componentes del equipo de protección personal, que más adelante veremos cómo se definen según el uso que tenga cada uno de ellos. Los tipos de riesgos a los cuales se puede enfrentar el usuario al realizar una actividad. Las organizaciones se enfrentan diversas categorías de riesgos que deben monitorearse. En las organizaciones empresariales, los riesgos a los que nos podemos encontrar o podemos clasificar son de carácter estratégico, operativos, de cumplimiento, ya sean regulatorios por alguna ley, y reputacionales. En organizaciones laborales podemos encontrar riesgos de tipo químico, biológicos, físicos, psicosociales y ergonómicos. Y las organizaciones de tipo emergente en boga en la actualidad es la ciberseguridad, la disrupción digital, la incertidumbre económica e interrupciones en la cadena de suministro. Cada uno de estas organizaciones tendrá una mayor incidencia de un tipo de riesgo en específico. Por lo tanto, veíamos en la lámina anterior que es necesario conocer estas características para nosotros poder determinar el tipo de equipo de protección personal que requerimos, ya que veremos más adelante, engloba lo que es la vestimenta, ciertos protocolos de protección que van a minimizar el riesgo en cada uno de estos aspectos. Metodologías y herramientas, existen diversos enfoques. Por ejemplo, la ISO 31000 es un estándar internacional que proporciona directrices para la gestión sistemática del riesgo, para lo cual hay que hacer un análisis cualitativo y cuantitativo. Es decir, debemos de evaluar los datos que hay que tener para medir el impacto financiero o de tiempo en el que se incurre debido a una emergencia o a la llegada de un riesgo o peligro dentro del área de trabajo. Existen técnicas específicas para llevar a cabo estos análisis. Por ejemplo, la FMEA es un análisis de modos de fallas y efectos. La FTA, que es un análisis del árbol de fallas para encontrar causas raíz, y BOUTI, que son diagramas que vinculan causas, eventos y consecuencias con medidas de control. Objetivos de la identificación, es identificar los riesgos
que no es solo listarlos, sino sirve para la prevención, la cual es eliminar peligros antes de que ocurran incidentes. Recordemos que en cada ubicación pues existe un riesgo durante la realización de alguna actividad, la cual nosotros debemos de analizar para poder identificar qué circunstancias son las que ponen en peligro al usuario y pues disminuir la probabilidad de que ocurra un incidente o emergencia dentro de un área de trabajo principalmente. Ya veíamos que dependiendo de las características de la organización son las características que debemos de cuidar principalmente, no solamente en el ámbito físico, sino psicosocial o incluso informático digital. Debemos de identificar pues la información, la cual es proporcionar datos críticos a los trabajadores y tomadores de decisiones. Esto se ve reflejado en las capacitaciones que debe de tener el personal para el uso correcto del equipo de protección personal o la capacitación para llevar a cabo las actividades en áreas específicas. Y bueno, la toma de decisiones, que es establecer estrategias de mitigación, transferencia o aceptación del riesgo. Una vez que llevamos al menor nivel de riesgo posible, el personal debe estar consciente de que existe un riesgo que, aunque sea menor, debe de ser tomado en cuenta para la toma de decisiones en cada una de las actividades. Existe la certificación, que es responsabilidad del empleador verificar que el equipo sea apto para la zona de trabajo específica. Debe de tener un marcado indeleble. Todo equipo de protección personal certificado debe mostrar claramente los sellos de los organismos que han certificado. Por ejemplo, el sello S en Argentina, el marcado CE en Europa o el logo de ULEPM. Estos organismos certificadores nos dan la garantía y la confianza de que el equipo funcionará en los estándares descritos por el fabricante, para lo cual existe una documentación de apoyo. El fabricante debe suministrar una declaración de conformidad, DOC, y manuales de instrucciones sobre el mantenimiento para no comprometer su seguridad. Existe la normativa local, específicamente en México, según la NOM 017 STPS 2008, que está vigente y actualizada. El patrón debe seleccionar el equipo de protección personal basándose en los riesgos específicos e idealmente contar con certificaciones emitidas por organismos acreditados ante la ley federal sobre metrología y normalización. Recordemos que todas estas normativas dependerán de la nación o la localidad en la cual pues se desenvuelvan las actividades sobre las cuales se está haciendo un análisis de riesgos, y debemos de cumplir con la normativa local para poder garantizar que el usuario está protegido por la ley y que se cumpla cabalmente y basándonos en la normativa vigente y actualizada. Requisitos claves para evitar la ignición. Esto se refiere a poder reducir el riesgo en ciertas actividades. La certificación asegura que el equipo de protección personal cumpla con propiedades técnicas específicas. Podemos tener las propiedades antiestáticas, que son los materiales deben permitir la disipación de cargas eléctricas para evitar descargas que puedan encender vapores o polvos inflamables. Debe de cumplir con una resistencia térmica, la cual garantiza que el equipo no se derrita ni se convierta en combustible ante una exposición breve al fuego o a un arco eléctrico. También debe cumplir con ausencia de partes metálicas expuestas. Esto evita la generación de chispas por fricción o impacto en zonas clasificadas. Esto como parte de un ejemplo de la selección de un equipo de protección personal, en la cual el riesgo principal es el riesgo de ignición, y debemos de buscar que el equipo
pues cumpla con todas estas características técnicas. La categorización del riesgo al cual se puede enfrentar un usuario se enfatiza la clasificación del equipo de protección personal en 3 categorías, la 1, la 2 y la 3, donde la categoría 3 incluye equipos que protegen contra riesgos mortales o daños irreversibles, como explosiones, y requiere un control de fabricación estricto por parte de un organismo notificado certificado. Organismos y estándares reconocidos: el equipo de protección personal utilizado en áreas peligrosas como plantas químicas o refinerías debe contar con certificaciones que validen su seguridad intrínseca. El ATX, la Directiva 2014-34 de la Unión Europea, es un estándar europeo obligatorio para equipos utilizados en atmósferas explosivas. Otro ejemplo, el IECEX es un sistema internacional de certificación que armoniza los estándares de seguridad para áreas peligrosas a nivel global. La UL, Underwriters Laboratories, es un reconocido en Norteamérica para certificar equipos en ubicaciones peligrosas, Hazardous Locations o HAZLOC. NFPA, la National Fire Protection Association, proporciona normas específicas como la NFPA 2112 para ropa de protección resistente al fuego. Estos son ejemplos de los logotipos de estos organismos. El equipo específico requerido para entornos con riesgo de incendio o explosión se define por su capacidad para prevenir fuentes de ignición y proteger la integridad física del trabajador. El equipo esencial se divide en las siguientes categorías de seguridad. Comenzamos con la vestimenta, la cual debe de cumplir con ropa antiestática y disipativa. Son prendas fabricadas con fibras conductoras que evitan la acumulación de electricidad estática. Este es un factor clave para prevenir chispas en atmósferas inflamables. Debe de cumplir la ropa de ser resistente al fuego, diseñada bajo estándares como la NFPA 2112 que hablamos anteriormente, la cual garantiza que la tela no continúe ardiendo ni se derrita tras una exposición breve al fuego. También los overoles de protección química en áreas con vapores inflamables se requieren trajes con recubrimientos específicos que no generen estática al moverse. La protección de extremidades se puede utilizar el calzado antiestático o disipativos. Son botas de seguridad que permiten la descarga a tierra de la energía estática del cuerpo. Deben carecer de partes metálicas que puedan generar chispas mecánicas, es decir, libres de metal. Los guantes de protección específica son guantes que combinan resistencia química con propiedades antiestáticas y, si es necesario, resistencia térmica para manipulación de sustancias cálidas. Para la protección facial y de cabeza, podemos utilizar cascos de seguridad dieléctricos, son certificados para no conducir electricidad, reduciendo el riesgo de chispas por contacto eléctrico. La protección ocular y facial son gafas o caretas con tratamientos antiestáticos que pueden evitar la atracción de partículas cargadas y proteger contra proyecciones o fogonazos. El flash fire. Protección respiratoria. Tenemos los respiradores con filtros específicos. En presencia de gases o vapores inflamables se utilizan cartuchos para vapores orgánicos y gases ácidos, por ejemplo la serie 6013, los cuales sirven para evitar la inhalación de mezclas explosivas. Equipos de respiración autónoma o ERA. Son necesarios en niveles de riesgo crítico, nivel A, donde la concentración de gases pueden ser letal o altamente inflamables. Herramientas y equipos auxiliares. Las herramientas antichispas son equipos de mano fabricados con aleaciones de cobre berilio o aluminio bronce que no generan chispas al golpear superficies duras.
Las lámparas y linternas ATEX son iluminación portátil con certificación intrínsecamente segura para operar en zonas 0, 1 o 2 sin riesgo de ser puente de ignición. Todo esto visto anteriormente son el equipo de protección personal cuando existe riesgo de ignición. Ya así cada uno de los tipos de riesgos que podamos encontrar en las diversas actividades que puedan realizar los usuarios dentro de las instalaciones o durante su vida en comunidad deben de ser analizados para poder llegar a comprender el alcance del equipo de protección personal necesario e indispensable para llevar a cabo la actividad que se está analizando. El tipo de equipo para esta es la ropa de trabajo, debe ser resistente a la llama y antiestática para evitar chispas por fricción. El calzado de seguridad, veíamos que la característica necesaria para esas áreas son botas con suelas conductivas o disipativas de estática y puntera de protección según el riesgo eléctrico. La protección respiratoria son mascarillas o equipos SCBA con presión positiva si hay atmósferas tóxicas o con deficiencia de oxígeno. Protección ocular y facial, gogles o caretas antiestáticas que protejan contra salpicaduras químicas o partículas. Y los guantes, compatibles químicamente con los materiales del área y con propiedades antiestáticas. Con esto concluimos la cápsula número 3, la cual les recuerdo que el equipo de protección personal se define según las actividades que se van a llevar a cabo en las áreas correspondientes. Es todo por esta cápsula, nos vemos en la siguiente.